Saludos, espero que estén pasando bien. Muchas gracias por ver este video. En este video lo que nos proponemos es hacer un resumen de trigonometría, de la misma manera que hicimos con Pitágoras, respondiendo a preguntas importantes como quién, dónde fue que se desarrolló esta rama de la matemática, la trigonometría. Y respecto a eso, lo que podemos comentar es que la historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estamos hablando de dos civilizaciones muy antiguas de la zona de la Mesopotamia. Ellos trabajaban mucho con la astronomía, los triángulos rectángulos eran de su interés. Estamos hablando de 3000 años atrás. Y después, más en la Edad Media, nos podemos encontrar con un matemático que es Johann Müller, mejor conocido como Regiomontano, que nació en la ciudad de Königsberg en el 1436. Estamos hablando de la Edad Media. Y como él era astrónomo y matemático, aportó mucho a esta rama de la trigonometría, que significa medida de los triángulos. Trigonometría, trigono, triángulo, y metría, medida de los triángulos. Y lo que se busca hacer es establecer relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, que se utilizan mucho para el cálculo de distancias y de ángulos, como hablábamos recién en la astronomía, en superficie también. Bueno, eso respecto a quién o dónde se desarrolló. Vamos a ir respondiendo ahora a la siguiente pregunta importante, que sería ¿dónde se utiliza la trigonometría? En triángulos rectángulos, lo que significa que las actividades que nos proponen resolver tienen que venir con figuras que podemos descomponerla en triángulos, rectángulos, o directamente triángulos rectángulos, o situaciones donde podamos hacer una figura de análisis con este triángulo rectángulo, con un ángulo recto. Lo otro que necesitamos en los datos de los ejercicios es que nos den como información un ángulo, que en este caso se representa con la letra alfa. También se pueden usar la letra beta para el otro ángulo. Normalmente se eligen esas dos, alfa y beta. Y además del ángulo, se trabajan con los lados del triángulo. Como habíamos repasado anteriormente con Pitágoras, el mayor de los lados del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Es el que está enfrente al ángulo recto, la hipotenusa, el mayor. Tenemos dos catetos, que ahora es muy importante diferenciarlos con un segundo nombre. En este caso se le va a llamar cateto opuesto al cateto que está frente al ángulo alfa, el ángulo que estemos utilizando. El cateto en que opuesto entonces vendría a ser este de acá. Después vamos a llamar cateto adyacente al cateto que viene junto al ángulo que estemos utilizando. Entonces puede ser el ángulo alfa, que está representado acá, o podría ser también el ángulo de acá arriba, que sería beta. En caso de este ángulo, cambiarían de los nombres de los catetos. Eso lo vamos a ver en un ejercicio, pero si el ángulo que se utiliza acá, el alfa que estuviera acá arriba, el cateto que está frente sería este, el de acá, sería el opuesto. Pasaría a ser el opuesto. Y este cateto sería el adyacente, si tuviéramos el ángulo en esta posición. Este fuera el ángulo que estamos trabajando. Bueno, después de tener claro dónde se utiliza en triángulos rectángulos lo que vamos a utilizar nosotros, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería el cómo. En el cómo vamos a ver que hablamos de tres razones trigonométricas. Como habíamos mencionado recién, esto se utiliza en ejercicios de geometría donde trabajamos con ángulos y lados de triángulos rectángulos. Entonces son razones trigonométricas, y las que vamos a usar son tres: seno, coseno y tangente. Razones porque para poder calcular el seno de un ángulo alfa, lo que tenemos que hacer es la división entre las medidas del cateto opuesto y la hipotenusa. Se define así seno, como la división entre las medidas de estos dos lados.
para recordarlo más fácil, la sigla soy, seno, la S de seno, la O de opuesto y la I de hipotenusa. La siguiente razón que tenemos en el resumen es coseno. Podemos usar la sigla CAI para recordar qué medidas tenemos que usar para armar correctamente la división. La C de coseno se divide la medida del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa, y así se define la razón trigonométrica coseno. Y después la última que vamos a trabajar es tangente. Podemos usar la sigla TOA, la T para recordar que es tangente la que vamos a armar, o para recordar que arriba va la medida del cateto opuesto, y la A para recordar que abajo dividiendo va la medida del cateto adyacente. Y así armamos las tres razones con la sigla soy, CAI, TOA. Soy, CAI, TOA, para recordar cómo armar cada una. También podés estar utilizando este resumen, que lo podés copiar, y lo siguiente es ver para qué sirve la trigonometría en ejercicios prácticos de matemática. Y tiene dos utilidades: hallar un lado conociendo un lado y un ángulo, y la otra utilidad es hallar un ángulo conociendo dos lados. Antes de resolver los ejercicios, que eso va a quedar para la segunda parte del video, quiero comentarles que los valores de las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente son valores constantes, es decir que van a dar lo mismo. Para explicarles eso me voy a basar en esta imagen en la que se ven dos triángulos rectángulos en C, en el vértice C, el triángulo grande, y en el vértice C' el triángulo menor de color verde. Son triángulos semejantes porque tienen igual este ángulo de 90 grados cada uno. También tienen igual el ángulo en el vértice A, que es un ángulo común a ambos triángulos, al mayor y al menor. Y si tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo, por suma de ángulos interiores de un triángulo, también va a ser igual, lo que significa que el triángulo menor tiene tres ángulos iguales al triángulo mayor, y por un criterio de semejanza de triángulos se dice que son semejantes, y también se dicen que estos triángulos están en posición de tales. Más allá de eso, mi punto es que al ser triángulos semejantes, sus lados son proporcionales, es decir, la medida de este cateto, considerando el ángulo en el vértice A, este cateto o el opuesto A' va a ser proporcional a la medida del cateto opuesto del triángulo mayor, que se representa acá con A. Entonces los catetos opuestos son proporcionales entre sí. Lo mismo va a ocurrir con los catetos adyacentes. La medida del cateto adyacente del triángulo menor va a ser proporcional a la medida del cateto adyacente del triángulo mayor. Y lo mismo va a ocurrir con la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo menor va a ser proporcional a la hipotenusa del triángulo mayor. Y por eso, si consideramos este ángulo como por ejemplo fuera de 30 grados, la razón trigonométrica seno, y haciendo el planteo, la división, usando las medidas del triángulo menor, nos va a dar igual que si hiciéramos el seno del ángulo 30 con las medidas del triángulo mayor. Por eso que les comentaba que al ser triángulos semejantes, los lados son proporcionales y sus razones son iguales. Es decir, que es constante. El seno de un ángulo de 30 es constante. Lo mismo pasa con el seno de cualquier ángulo. Son constantes, no cambian de un triángulo a otro. El seno de 30, por ejemplo, va a ser siempre el mismo valor. Bueno, podemos encontrar en internet o imprimir, descargar de páginas de matemática tablas de equivalencias de los ángulos seno, coseno y tangente, como les decía recién, porque las razones para un mismo ángulo siempre, por más que cambien de medida, los lados siempre son proporcionales al tratarse de triángulos semejantes, y por eso
hay tablas que tienen en una columna las medidas de los ángulos, en este caso hasta el 45. Después, esta será una primera parte, la segunda parte tiene del 45 al 90 y tiene columnas en donde se escribe el valor del seno para ese ángulo, el coseno y la tangente para ese ángulo. Entonces, cuando no teníamos calculadoras, podíamos tener esto en clase y usarlo. Y si quería calcular, por ejemplo, el seno del ángulo 30, teníamos que buscar el ángulo 30 en la tabla y después de encontrar el ángulo 30, veíamos la columna correspondiente a seno y veíamos que el valor era 0,5. Si queríamos hacer el coseno de 30, buscábamos en esta columna y el correspondiente es 0,86. Y si necesitábamos la tangente de 30, buscábamos la columna y el valor es 0,57. Y era eso. Con la tecnología y que se hicieron más accesibles las calculadoras, tuvimos la oportunidad de hacer mucho más fácil las cosas. Para poder utilizar una calculadora científica, lo que tenemos que tener en cuenta es esto es muy importante, que el modo de la calculadora esté en modo DEG, que eso viene del inglés degree, que es grado, y lo que significa es que cuando nosotros usemos estas teclas, seno, coseno y tangente, el resultado que nos van a dar van a ser en grados, y es en grados que nosotros trabajamos, porque si nosotros cambiamos el modo de la calculadora, hay muchas opciones. Por ejemplo, si no es en grados, tenemos en radianes, ¿tá? El modo DEG es el que tenemos que usar, por más que acá diga, ustedes siempre fíjense en que esté en modo DEG y lo dejan en ese modo, ¿tá? Presionaríamos 1, que esté en modo DEG, y después si queremos calcular el seno de 30, tendríamos que presionar la tecla Sen, escribir el ángulo que queremos utilizar, 30, damos igual, y ahí nos va a dar. Como mencionábamos recién, el valor del seno de 30, se escribe sin en la calculadora, corresponde a 0,5. Lo que significa que se corresponde, la tabla también daba ese mismo valor. Lo mismo si quisiéramos calcular coseno. Siempre en modo DEG, coseno 30, le damos igual y ahí nos da 0,86. Lo que corresponde con la tabla también, el coseno de 30 0,86. Venimos a la columna y ese valor es correcto. Y también tangente nos va a dar 0,57. Vamos a comprobar eso. Si acá ponemos tangente de 30, nos va a dar 0,57. Son dos maneras de calcular seno, coseno y tangente con calculadora con tabla para resolver ejercicios.